Constantino el Grande, cambiando las reglas. Constantino el Grande, César, emperador de Roma, un campesino ilegítimo que se convierte en el hombre más poderoso de la tierra. Él gobierna el mayor imperio que el mundo ha visto. Un imperio que se extiende desde el Océano Atlántico hasta el río Éufrates, desde Gran Bretaña hasta África. Pero ¿cómo puede mantener unido este extenso imperio? Bueno, se le ocurre un plan ingenioso. Une su imperio bajo un gran sistema. Uno que combina la Iglesia y el Estado, que combina todas las religiones, incluyendo el cristianismo y el paganismo. Él crea un sustituto, un falso imperio. Y así ahora, en cierto sentido, hay dos imperios, el de César y el de Cristo, Roma y el cristianismo. Un imperio falso y el imperio verdadero. Hay un choque de imperios. Y parece que el impostor, el imperio falso con todo su poder, riqueza y control, triunfará. Pero ahora, el imperio, el verdadero imperio contraataca. No con espadas, lanzas y escudos, sino con la palabra, el camino, la verdad y la vida. Sigamos y veamos mientras se desarrolla la batalla, mientras el imperio contraataca. Por increíble que parezca, gran parte de la historia del mundo se ha forjado dentro de las fronteras del pequeño país de Israel. Esta tierra tiene un gran significado para los judíos, los cristianos y los musulmanes, y muchos se refieren a ella como Tierra Santa. Fue aquí donde Salomón construyó su templo, Jesucristo nació, vivió y murió, y Mahoma ascendió al cielo. El judaísmo, el cristianismo y el islam, las tres grandes religiones monoteístas, comparten Jerusalén como ciudad santa. Es la ciudad más sagrada del mundo y la más importante de la historia bíblica. Tiene un significado especial para los cristianos, porque fue aquí donde Jesús fue juzgado, crucificado, enterrado y resucitado. Con tal importancia, no es de extrañar que Jerusalén jugara un papel importante en el establecimiento del falso imperio. Esto es lo que sucedió. Constantino nació alrededor del año 272 después de Cristo en Naissus, actualmente la ciudad de Nis, en el sur de Serbia. A través de una serie de sorprendentes coincidencias y logros asombrosos, Constantino es coronado Augusto, gobernante del Imperio Occidental, en York, Gran Bretaña, al morir su padre. Pero él quiere más. Tiene la ambición de gobernar todo el imperio. Y por eso marcha hacia Roma. En el camino ve una cruz de luz ardiente superpuesta al sol. Y junto a ella, en griego, las palabras, con esta señal vencerás. Ahora, Constantino, él mismo un pagano adorador del sol, se convierte y abraza el cristianismo. Y su ejército, con su nuevo símbolo, el crismón, blasonado en sus escudos, sale victorioso en la famosa batalla del Puente Milvio. Y ahora, todo el imperio es suyo. Constantino, el hijo ilegítimo de una campesina, es ahora el hombre más poderoso de la tierra, el emperador de Roma. Acreditó al Dios cristiano como responsable de su victoria y ascenso al poder. A cambio, Constantino sacó al cristianismo de las sombras y lo convirtió en la religión principal del Imperio Romano. Pero hay mucha controversia sobre la relación entre Constantino y el cristianismo, porque, verás, no hay evidencia histórica de que Constantino se haya convertido realmente al cristianismo. Nunca dejó completamente sus raíces paganas y continuó con muchas prácticas paganas, incluyendo la veneración al sol. Así, la evidencia sugiere más bien que fue un oportunista que utilizó el cristianismo para obtener ganancias políticas.
Constantino sabía que iba a tener que encontrar alguna manera de mantener el vasto imperio unido, alguna manera de lograr la armonía. Y ahí es donde necesitaba al cristianismo. Su estrategia era clara y simple. Constantino trataría de mantener el imperio unificado, uniendo a paganos y cristianos en un gran sistema de religión. Él crearía un sustituto, un imperio divergente, un imperio falso. Constantino creía que si podía fusionar la Iglesia cristiana con Roma, entonces esta sería la receta para la estabilidad política a largo plazo. Por ello se involucró activamente en los asuntos eclesiásticos y en la administración. El resultado final fue la unificación de la Iglesia y el Estado. Constantino organizó y asistió a los grandes concilios de la Iglesia y desempeñó un papel importante en las decisiones sobre la doctrina y la enseñanza. Los primeros cristianos siempre habían determinado sus creencias basándose en lo que enseñaba la Biblia, pero ahora comenzó a producirse un cambio. El Estado y las influencias externas, en lugar de la Biblia, comenzaron a interferir y determinar lo que la Iglesia creía. La Biblia ya no era la autoridad final en materia religiosa. El emperador mismo tenía la palabra y jugaba un papel importante. Esto se ve claramente en el Concilio de Nicea en el 325 después de Cristo, uno de los más importantes concilios de la Iglesia en la historia. Estableció una definición unificada de lo que creen los cristianos. Constantino jugó un papel principal enfatizando su nueva posición como cabeza de facto de la Iglesia. Además de presidir el Concilio de Nicea, Constantino se embarcó en un ambicioso programa de construcción de iglesias que incluía la construcción de la primera basílica dedicada a Pedro en Roma. Luego, un año después del concilio, encargó a su madre, Helena, que viajara a Jerusalén para redescubrir los sitios asociados con eventos notables en la vida de Jesús, con la intención de también construir grandes iglesias en estos sitios. Asimismo, buscaba reliquias, objetos pertenecientes a Jesús o a personas relacionadas con él. La iniciativa de Constantino allanó el camino para la transformación de Jerusalén en la ciudad santa del cristianismo y cambió el destino de Jerusalén para siempre. Aunque su madre, Helena, llegó a Jerusalén unos 300 años después de la época de Jesús, durante la cual la ciudad fue totalmente destruida en al menos 2 ocasiones. Ella afirmó localizar los lugares exactos asociados a los acontecimientos importantes de la vida de Jesús. Ella supuestamente encontró el mismo lugar donde nació Jesús, el campo donde los pastores vieron al ángel, el lugar donde estaba la carpintería de José, el lugar donde Jesús fue bautizado, el lugar cerca de Galilea donde el milagro de los peces y los panes ocurrió, el lugar donde Jesús convirtió el agua en vino, el lugar donde Judas traicionó a Jesús con un beso, el camino real que Jesús tomó en su camino a la cruz, la vía dolorosa. Encontró el lugar donde fue crucificado, enterrado y resucitado, y donde Él ascendió al cielo. Afirmó haberlos encontrado todos. Pero eso no es todo. Ella encontró más. Supuestamente encontró los mismos artículos usados por Jesús y asociados con su crucifixión. Afirmó encontrar la verdadera cruz, el título de la cruz, los clavos de la crucifixión, la corona de espinas, la túnica de Jesús, la esponja, la lanza y la ropa de sepultura. Otras reliquias incluían los huesos y las posesiones de los apóstoles y las personas asociadas con Jesús. Estos llamados descubrimientos aquí en Jerusalén y Tierra Santa provocaron un cambio radical en el cristianismo y en la Iglesia. Hasta este momento, nadie se había concentrado en los sitios de la tierra natal de Jesús. Presumiblemente, había caminado y trabajado, pero ahora todo cambió. Algunas de las iglesias más grandes y sagradas del cristianismo se construyeron en estos lugares.
y desarrollaron un camino de peregrinación para aquellos que deseaban visitar todos los lugares del Evangelio. Los visitantes cristianos comenzaron a llegar en gran número. Jerusalén ya no era un puesto de avanzada en el borde del territorio de Roma. Ahora era una parte vital, incluso central, del nuevo imperio. Y las reliquias, estos objetos supuestamente asociados con Jesús o a aquellos cercanos a él, incluyendo los huesos, dientes, cabellos y posesiones de los apóstoles y santos, fueron llevados de vuelta a Roma por Helena. Y allí comenzó la moda de la veneración de los objetos sagrados. La gente de Europa occidental se obsesionó con las reliquias. Y en poco tiempo, parecía que cada iglesia en Europa tenía o quería algún tipo de reliquia para atraer visitantes y hacer crecer su congregación. Las reliquias se exhibían, se colocaban en el altar o alojaban en tumbas especiales. La gente creía que las reliquias podían curar a los enfermos, apagar incendios, proteger a los pueblos y derrotar ejércitos. Todo esto alimentó la demanda de reliquias. Y se desarrolló un mercado muy lucrativo en torno a las reliquias. Así, por razones religiosas, económicas e incluso políticas, el número de reliquias creció gradualmente hasta que hubo literalmente miles en existencia. Las reliquias se convirtieron en una estafa masiva de lucro y hubo muchos fraudes. Por ejemplo, se dice que se podría construir un gran barco con todos los trozos de madera de la cruz de Jesús. Y hay más de 1000 clavos que se dice que fueron utilizados en su crucifixión. Hay varias cabezas que se dice que pertenecen a Juan el Bautista, y hay al menos 28 tumbas de los apóstoles, cuando Jesús solo tenía 12. Por lo tanto, es obvio que las reliquias religiosas suelen ser fraudulentas. Pero el verdadero problema fue mucho más profundo que eso. Verás, los primeros seguidores de Jesús y los primeros cristianos basaron todas sus creencias en las enseñanzas puras de Jesús y su palabra, la Biblia. Ellos basaron su fe en Jesús y solo en Él. La salvación y la santidad vinieron a través de la creencia y la fe en Jesús. Pero ahora todo eso cambió. En lugar de poner su fe en Jesús, la gente empezó a venerar reliquias. Estas reliquias se convirtieron en objetos de devoción. La gente creía que al acercarse a objetos asociados con alguna persona santa, la santidad de esa persona era de alguna manera compartida con ellos o transferida a ellos. Creían que así se conseguía la santidad, que así obtenían la salvación. Las reliquias, las peregrinaciones y las imágenes se convirtieron en el centro del cristianismo. El acceso a Jesús y a la salvación ya no era a través de la fe y la creencia, sino a través de imágenes y objetos de devoción. Y así, el concepto de reliquias, de cosas sagradas, socavó sutilmente el mensaje central del cristianismo, el mensaje de Jesús y la Biblia. Tristemente, la Iglesia había adoptado las creencias y prácticas del paganismo. El cristianismo se hizo popular, tanto que los paganos fueron bautizados en la Iglesia. Estos paganos se unieron a la Iglesia, pero también trajeron consigo muchas de sus imágenes, objetos, creencias y prácticas paganas. La reverencia de las reliquias, la veneración de los santos, el uso de templos y velas, el agua bendita, los días sagrados y las estaciones sagradas. Todo tuvo su origen en el paganismo, y muchos fueron aprobados y aceptados en la Iglesia durante el siglo IV, la época de Constantino. Cambió radicalmente la Iglesia y sus creencias. Además de Cristo y los escritores de la Biblia, ningún hombre ha ejercido más influencia en la Iglesia cristiana que Constantino. Él fue quien cambió las reglas. De hecho, su marca permanece con nosotros hasta el día de hoy y está profundamente arraigada en la estructura y función de gran parte del cristianismo. Esto es lo que escribe un historiador. El paganismo sobrevivió en forma de antiguos ritos y costumbres, condonados o aceptados y transformados por una Iglesia a menudo indulgente. El paganismo pasó como la sangre materna a la nueva religión. La Iglesia
La fortaleza de la verdad que Jesús y los apóstoles construyeron fue debilitada y cambiada por la insidiosa introducción y difusión de reliquias, objetos paganos, creencias y prácticas. El cristianismo se corrompió. Y al acomodarse al paganismo y comprometerse con el Estado, lo que hicieron nuestros ancestros cristianos fue instituir lo que podríamos llamar un sustituto, un imperio falso. Parecía cristianismo, sonaba como el cristianismo, pero tenía algunos serios problemas. Era un impostor, un imperio falso. Pero ahora, el imperio, el verdadero imperio, contraataca. No con espadas, lanzas y escudos, sino con la palabra, el camino, la verdad y la vida. Verás, a Dios no le pilló por sorpresa ni desprevenido. Dios lanza el último contraataque, basado en Jesucristo y su palabra. Sí, Dios tenía un plan, una estrategia. Él mantendría viva la llama de la verdad a través de seguidores fieles, sus testigos, que se negaron a aceptar la falsa enseñanza y las prácticas paganas que se habían infiltrado en la Iglesia. Se mantuvieron fieles a las enseñanzas puras de Jesús y a su palabra, la Biblia. Grupos como los valdenses, que vivían en lo alto de los valles piamonteses del norte de Italia, situados bajo los espectaculares Alpes, obtuvieron una traducción de la Biblia y así poseyeron la verdad bíblica en su forma pura. Rechazaron al impostor, al falso imperio y su forma corrupta de cristianismo. Permanecieron fieles a la Biblia y mantuvieron vivas las enseñanzas puras de Jesús y los apóstoles. Enseñaron a sus jóvenes las grandes verdades de la Biblia y los capacitaron para el servicio de Dios. Estos jóvenes luego bajaban a los pueblos y ciudades de Italia y más allá. Explicaron que Dios es un Dios de amor y misericordia, que acepta a las personas sobre la base de su fe, de su creencia en Él, y compartieron este poderoso mensaje de la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es como somos salvos, solamente creyendo en Jesús. Así pues, el imperio, el verdadero imperio, contraataca. A través de sus seguidores que son fieles a Dios y a su palabra, el imperio de Cristo responde. Dios, en su misericordia, envía mensajeros para reformar la Iglesia. Prácticamente todos estos grandes reformadores procedían del seno de la propia Iglesia establecida. La mayoría eran sacerdotes. Deseaban apasionadamente que la Iglesia se reformara y corrigiera los abusos que se habían introducido. Uno de los primeros y más influyentes de estos hombres fue John Wycliffe, a menudo llamado la estrella de la mañana de la Reforma. Fue un sacerdote inglés y el principal filósofo del siglo XIV, que pasó la mayor parte de su carrera como erudito y profesor en la Universidad de Oxford. Comenzó a estudiar la Biblia en profundidad mientras se preparaba para sus clases y descubrió que la Iglesia enseñaba doctrinas y prácticas que no podía encontrar en ninguna parte de la Biblia. Esto le preocupó mucho. Wycliffe comenzó a predicar contra las falsas enseñanzas de la Iglesia y también contra su corrupción y abusos. Esto dio lugar a un choque de imperios. Esto trajo la ira de la Iglesia contra él. Fue desterrado de su puesto en Oxford y enviado como pastor a la iglesia de Lutherworth. Aquí emprendió la monumental tarea de traducir toda la Biblia al inglés para la gente común, para que pudieran tener acceso a la palabra de Dios. Pero el choque de imperios se desató. Wycliffe fue condenado por la Iglesia establecida y murió de un derrame cerebral en 1384. Pero ese no fue el final de su mensaje e influencia. Los estudiantes bohemios que estudiaron con Wycliffe en Oxford llevaron sus escritos y enseñanzas a Praga, donde influyeron en Jan Hus, un brillante joven, sacerdote y profesor de la Universidad de Praga.
Mientras Huss estudiaba la Biblia, se convenció de que John Wycliffe tenía razón y que la Iglesia se había alejado de las enseñanzas puras de Jesús y de la Biblia y que necesitaba desesperadamente una reforma. Jan Hus comenzó a hablar con valentía contra las falsas enseñanzas y la corrupción de la Iglesia. Las enseñanzas de Hus desafiaron a la gran Iglesia medieval y al falso imperio. Solo encontró problemas por sus creencias. En 1415 fue convocado a la ciudad de Constanza, en la frontera suizo-alemana, para defender sus enseñanzas. Allí, tras una parodia de juicio, fue condenado a muerte, quemado en la hoguera y sus cenizas arrojadas al río Rin. Fue un valiente reformador. Pero no era el único que deseaba que la Iglesia se reformara y volviera a las enseñanzas puras de Jesús que se encuentran en la Biblia. Otros empezaron a hacerse eco del llamamiento de Hus para que la Iglesia se reformara y volviera a la Biblia. Entendieron el choque de imperios que estaba teniendo lugar. Se dieron cuenta de lo que estaba en juego. Y para ellos, los principios de la palabra de Dios no solo eran algo por lo que vivir, sino algo por lo que morir. Lamentablemente, la Iglesia rechazó sus llamamientos a la reforma y los atacó o ejecutó. No obstante, sus esfuerzos no fueron en vano, porque su trabajo, su visión y su sacrificio sentaron las bases para la próxima gran batalla en la que el imperio contraataca. Otros reformadores comenzaban a cuestionar si alguna vez sería posible reformar la Iglesia establecida. Y fue esta constatación la que llevó al monje agustino Martín Lutero a clavar sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg e iniciar la Reforma, un acontecimiento importante en este choque de imperios. Comenzó con el deseo desesperado de Lutero de encontrar la paz mental y la seguridad de la salvación. Creía que la única manera de hacerlo era volverse santo, librarse del pecado y salvar su alma por sus propias buenas obras. Cuando el monasterio de los agustinos lo seleccionó para encabezar una delegación a Roma en 1510, Lutero se alegró mucho. Esta era su oportunidad de utilizar los remedios tradicionales proporcionados por la Iglesia para encontrar el perdón y la paz y convertirse en santo. Pero el viaje fue un desastre, aunque visitó todas las reliquias sagradas que pudo. No se sintió más cerca de Dios y regresó al monasterio más preocupado y desilusionado que nunca. Desesperado, comenzó a estudiar su Biblia como nunca antes. Para su sorpresa, mientras estudiaba la palabra de Dios, no encontró ninguna enseñanza sobre venerar reliquias o hacerse santo, de ganarse la aceptación de Dios o comprar el perdón. Mientras estudiaba el libro bíblico de Romanos, hizo un descubrimiento que traería para siempre la paz a su atribulado corazón. El justo por la fe vivirá. Lutero finalmente comprendió la verdad de que la salvación viene por la fe, por creer en Jesucristo. Comprendió que las reliquias, los lugares sagrados y objetos no hacían nada por su salvación. Más bien, el Dios cristiano es un Dios de amor y misericordia, que acepta a las personas tal como son sobre la base de su fe en Él. Lutero proclamó vigorosamente y en voz alta la verdad bíblica. La salvación es gratuita y no hay nada que puedas hacer para ganarla. La salvación es un regalo. Lutero apenas podía creer esta buena noticia. A pesar de los errores que había cometido en su vida, a pesar de su culpabilidad, podía ser acreditado con la santidad, porque Jesús, que realmente es santo, pagó su condena en la cruz. Así que ahora la gente puede ser perdonada, libremente perdonada en el Señor Jesucristo. Este mensaje bíblico, el Evangelio, dio un gran golpe por el imperio de Dios. Pronto se extendió por toda Europa, a través de América, hasta Australia y Nueva Zelanda, y por todo el mundo. Esta buena nueva, el Evangelio, cambia la vida de las personas y les trae paz interior, felicidad y vida eterna.
Realmente marca la diferencia y es la diferencia fundamental entre los dos imperios. De hecho, sigue siendo el principal campo de batalla entre los dos imperios. Como ves, la batalla no ha terminado. El choque de imperios continúa. Hay dos imperios que compiten en este mundo. El imperio de Dios, basado en Jesús y su palabra, y el falso, basado en la tradición. Ambos compiten por nuestra lealtad. La elección es tuya. Si te gustaría formar parte del imperio de Dios y honrar su palabra en tu vida, aceptando a Jesús y siguiéndole, y si quisieras profundizar en estas importantes cuestiones, asegúrate de unirte a nosotros próximamente. Hasta entonces, que Dios te bendiga y te mantenga fiel a Él. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias por tu palabra, la Biblia, nuestra máxima autoridad en la vida y un arma poderosa en el choque de imperios. Y gracias por Jesús, nuestro Señor y Salvador, que volverá pronto para establecer tu reino eterno. Todos queremos ser ciudadanos de tu reino. Ayúdanos a ser fieles a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén.